Todas las personas tienen capacidad para desarrollar diferentes actividades. William Shakespeare lo expresaba de la siguiente manera: el mundo es un gran teatro y los seres humanos no son más que actores. Tienen sus entradas y sus salidas y todos interpretan al tiempo muchos papeles. La escritura se nutre de creatividad y esta está relacionada con la flexibilidad mental. Las personas creativas se caracterizan porque son capaces de cambiar de estrategias y modos de pensar. No nos referimos a posturas éticas, morales o ideológicas, sino de estrategias para solucionar problemas. Unas veces son abiertos y dispuestos a considerar cualquier posibilidad y en otras se dedican a jugar. Otras veces son críticos implacables y en busca de fallos y otras cabezotas y persistentes hasta llegar a un objetivo. Eso marca 4 tipos de comportamientos sucesivos necesarios para la escritura: el aventurero, el artista, el crítico y el soldado. Para publicar un libro, primero hay que imaginarlo, luego habrá que escribirlo y corregirlo, y por último habrá que venderlo o ganar un concurso. Hay personas que tienen dificultades en alguna de estas 4 fases. Puede que tengan buenas ideas, pero son incapaces de concretarlas sobre el papel, o que no sepan corregir un texto que podría ser bueno, o que una vez terminado no se atreven nunca a sacarlo del cajón. Pero vamos a ver un poco más de cerca esos 4 personajes que conviven bajo una misma piel. Primero, el aventurero. Es el que debe llevar las riendas en el primer momento del proceso creativo, cuando se están buscando nuevas ideas o imaginando proyectos. El aventurero pone en marcha todos los recursos de la creatividad. Todas las posibilidades están abiertas: el argumento, el punto de vista, el tono, los personajes. Déjate sorprender, no te conformes con las primeras ideas. Dale 2, 3 o más vueltas de tuerca a tu historia. Ese es el momento. Cambia de enfoque, saca la lupa de aumento para descubrir universos en cosas diminutas y el telescopio para ir más allá de lo visible. Si una idea te sorprende, probablemente es buena. El aventurero no debe tener miedo a perderse. Si solo consideras los temas, registros y puntos de vista que te son más familiares, no irás muy lejos. Segundo, el artista. A partir de las ideas que aporta el aventurero, el artista transforma esos apuntes en textos literarios. Estamos escribiendo el primer borrador. Es el momento de tomar decisiones importantes. ¿Qué vamos a contar exactamente? ¿Y quién? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Cuándo? ¿Y para quién se escribe esa historia? Y también el momento de arriesgarse, de ser capaz de encontrar pepitas de oro en los vertederos, de mirar el mundo con ojos de artista, que más que una mirada soñadora es la mirada de Superman, capaz de atravesar las cosas y ver aquello que para los demás permanece oculto. Es el momento de escribir sin parar, sin dejar un resquicio al bloqueo, de manera espontánea. El artista juega, inventa y pone todos sus sentidos en el proceso creativo. Picasso decía: todo niño es un artista. El problema reside en seguirlo siendo cuando crecemos. Todo es cuestión de recuperar al niño, al creador, al artista. La imaginación, como la memoria, es una facultad que se ejercita y que aumenta a medida que la usamos. En tercer lugar está el crítico. Una vez que la escritura del primer borrador ha terminado, es el momento de mirar lo escrito con ojos críticos. Tachar, corregir, añadir, transformar. Es el momento de llamar al crítico y ponerlo a trabajar. Lo malo es que el crítico suele madrugar más que el artista, y cuando éste se sienta a escribir, ya lo tiene ahí delante, mirándolo todo con el entrecejo fruncido y protestando a cada línea. Eso que acabas de escribir es una tontería. Es que no sabes hacer nada mejor. Eres un escritor de pacotilla, un farsante, un inútil. El crítico interior es, con mucho, el peor enemigo del escritor. Conviene tenerlo muy controlado y encerrarlo con mordaza y bajo llave hasta que le llegue su turno, o de lo contrario boicoteará todas las fases de la creación a fuerza de inmiscuirse allá donde no le llaman. Pero no conviene asesinarlo, por más que nos entren ganas. Luego lo vamos a necesitar. Y por último, el soldado.
Ya está terminado todo y corregido. Falta sacarlo a la luz, presentarlo a concursos literarios, a revistas o a editoriales. Hay que vender el producto, darlo a conocer, publicarlo. No te acobardes. Vuelve a encerrar al crítico en el cuarto oscuro y defiende tu trabajo. Siéntete orgulloso de lo que has escrito. Tal vez no sea la mayor maravilla del mundo, pero es tuyo. Lo has escrito tú con todo el esfuerzo. Así que haz tuyas las palabras que a juicio de Luis Landero tal vez le dijera Don Quijote a Sancho Panza en el episodio de la burla del caballo clavileño. Déjales que rían, Sancho, que a nosotros nos queda la gloria de haberlo intentado. Ahora te toca a ti. Narra las peripecias de alguien que, como tú, imagina una novela, la escribe, la corrige y luego la publica. Empieza por buscar en un atlas un paraje lejano y una guía de viajero con hoteles, restaurantes y leyendas para crear un personaje de carne y hueso que coma y viva en ese lugar. Ese escritor de tu ficción confía en la técnica, pero no quiere que tanta teoría obstruya su primer impulso inicial. Se acompleja con las primeras páginas. Esto no va a ninguna parte, piensa, pero no se detiene y sigue escribiendo a contracorriente, sin descanso. El resultado final le sorprende y le anima. Se presenta a varios concursos literarios, pero sin suerte. Hasta que un día... ¡Ánimo! Que tú puedes hacerlo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!